Buenas tardes para todos, queridos y queridas estudiantes. Nuevamente nos vinculamos a este espacio de talleres PAC. Hoy con la sesión de Camino al Éxito, una dista, la sesión 2, dejando mi huella, una dista, lee, piensa y propone. Esta sesión está a cargo de la docente Ginette Malagón, quien nos acompaña también aquí en sala. Le damos una cordial bienvenida a este espacio. Profe Ginette, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, a Damaris, Leonardo y a todos nuestros estudiantes. Bienvenidos a esta sesión. Muchas gracias por ese recibimiento tan caluroso. Y bueno, creo que sin más preámbulo vamos a iniciar, ¿verdad? Verdad, mi profe, no sin antes recordarte que estamos el compañero Leonardo y Perfecto. yo para apoyándote en logística. Igual también recordarles a nuestros estudiantes que en caso de participar para activar el micrófono, por favor, alcen la manito y nosotros con mucho gusto vamos activando los permisos. Adelante, mi profe, el espacio es tuyo. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias por ese apoyo. Bueno, entonces esta sesión de Camino al Éxito Unadista, que es nuestra segunda sesión, dejando mi huella unadista, lee, piensa y propone. Tiene pues, bueno, la agenda primero, pues ahorita vamos a hablar de ese propósito del encuentro, vamos a hacer una reflexión inicial, vamos a hablar sobre el pensamiento crítico, sobre el liderazgo, algunas actividades prácticas allí, reflexiones también, para que ustedes pues les quede un poco más claro qué es esto del pensamiento crítico y del liderazgo, ¿cierto? Que es muy necesario para ustedes que están iniciando su proceso académico aquí en la universidad. Entonces, lo que quiere o lo que queremos con este propósito del encuentro es brindar algunas estrategias que le permitan a ustedes como estudiantes de primera matrícula poner en práctica ese pensamiento crítico y el liderazgo en su proceso académico en la universidad. Entonces, vamos a iniciar con una reflexión. eh, Aquí yo la voy a leer, pero quisiera así escuchar algunos, como ya lo dijo la profe Aldamaris, unos dos que levanten la manito y puedan aquí decirnos qué entienden desde esta reflexión que les queda aquí. Entonces dice, muy pocos en este mundo buscan realmente el conocimiento, mortales o inmortales. En realidad pocos preguntan. Por el contrario, tratan de extraer de lo desconocido las respuestas que ya han moldeado en sus propias mentes, justificaciones, explicaciones, formas de consuelo, sin las cuales no pueden continuar. Preguntar realmente es abrir la puerta a un torbellino. La respuesta puede aniquilar la pregunta y a quien la formula. Esto es tomado de un libro de Anne Rich de 1985. Entonces, bueno, ¿quién nos quiere acá hacer su aporte? ¿Qué les deja esta reflexión? Que podemos aquí eh, interpretar un poco. No sé si ya hay manitos levantadas por acá, ¿alguna? No, mi profe, hasta el momento no, señora. Bueno, están muy tímidos. Este taller, este encuentro, pues lo que pretende es, y más hablando desde un pensamiento crítico, ¿cierto? Ustedes ahorita salieron de lectura crítica, creo yo que es muy a la par un poco hablar de ese pensamiento crítico, que es el primer tema aquí que vamos a tocar. Entonces, es importante que ustedes aquí empiecen como a hacer esas reflexiones y aquí a dejarnos. Eso nos aporta a todos. A mí me aporta muchísimo escucharlos a ustedes también. Entonces, bueno, los invito a que se animen o de pronto a través del chat. Allí también pueden dejarnos un poco qué les deja este pequeño texto que acá traemos. Mi profe ya activé los permisos para todos, entonces quien quiera participar puede activar normalmente su micrófono. Perfecto. Muchas gracias, mi profe Damaris. Bueno, ¿quién dijo yo? ¿Quién quiere aquí aportar? Tenemos No sé la si en el... intervención de Sandra, mi profe, en el chat, Ah, quien perfecto. nos dice
que muchas veces preferimos no preguntar nuestras dudas, sino más bien contestarnos desde el punto de vista propio o de nosotros mismos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, Sandra, muy acertada tu reflexión. Muy importante, sobre todo, ¿cierto? Porque precisamente a veces cuando nos enfrentamos a lo desconocido, pues obviamente que hay miedo, ¿cierto? Miedo a eso que no conocemos, a eso que quizás nos genera alguna incertidumbre, pero como bien lo dices, es muy importante realizar esas preguntas, no quedarnos con esas dudas, esas inquietudes, ¿cierto? Eso nos ayudará un poco más a llegar a ese entendimiento, a ese conocer, y más ustedes que inician este proceso académico es muy importante. Por eso acá cuando nos dice el texto preguntar, realmente es abrir la puerta a un torbellino, porque yo no sé qué me voy a encontrar, ¿cierto? Estoy entrando a algo desconocido para mí, y ustedes acá en la universidad pues van a hacer muchos ejercicios de lectura en donde van a extraer algunas reflexiones, algunas interpretaciones, algunas inferencias, llegar a conclusiones. Entonces es muy importante pues tener una comprensión previa, ¿cierto? ¿Y cómo yo logro esa comprensión? Bueno, interactuando con ese texto, con ese material quizás que tengo en la universidad, pero allí también es importante no quedarnos con esas dudas o inquietudes o con esa interpretación que de pronto pueda yo llevarla desde otro lugar, ¿cierto? De pronto, pues a veces una interpretación que no tiene nada que ver con lo que estoy leyendo, ¿sí? Eso es bien importante. Entonces, bueno, creo que están muy tímidos. Vamos a ver si más adelante acá, la idea es que ustedes también participen, que esto sea un poco interactivos. Por allá ahorita los escuché participando algunos en el anterior encuentro. Entonces, aquí también, por favor, para que Mi lo profe, hagamos. tenemos Ay, dos nuevas sí, intervenciones en el chat, una de Cristian ah, Camilo súper. Rubio que nos dice, ¿no es curioso cómo a veces buscamos tesoros lejanos cuando la verdadera riqueza reside en las experiencias y el aprendizaje del camino? Una gran pregunta que nos deja Ujú. Cristian en el chat. Y también la intervención de Marly Tatiana que nos dice, debemos dejar fluir nuestras inquietudes hacia las personas indicadas y que nos puedan ayudar para poder seguir adelante de la manera correcta y sencilla. Bueno, muchas gracias, profe Aldamaris. Efectivamente, aquí esta es una primera invitación, ¿no? Acercarnos a eso desconocido, a eso que hasta ahora ustedes van a empezar a comprender, a interactuar dentro de la modalidad que nosotros tenemos en la educación a distancia, pues es necesario acercarse a esos actores académicos, es necesario tener las claridades suficientes para que ustedes puedan comprender los diferentes temas, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo van a aplicar ese conocimiento que van a ir adquiriendo, que es lo más importante, más que realizar actividades por realizarlas, ¿cierto? Porque pues eso no tiene sentido si eso no tiene una aplicación, un significado para mi vida, ¿sí? Y para esta vida que ustedes empiezan en este camino profesional. Entonces, bueno, muchas gracias por esos aportes aquí en el chat y por esa gran pregunta, Cristian. Quizás al final podamos volver a retomar un poco tu pregunta para ver qué reflexiones podemos encontrar acá. Bueno. Entonces, aquí vamos a continuar, ya hablando en sí de qué es el pensamiento crítico, ¿no? Muy importante y muy esencial como una habilidad del pensamiento precisamente que es necesario desarrollar en la educación, en cualquier proceso, ¿no? Académico, o sea que estemos en la educación a distancia, como es el caso de nuestra universidad, ¿cierto? Que es híbrida también. Mm, pero si estamos también en la presencial, es necesario ese pensamiento crítico. Entonces, acerca del concepto, pues tenemos acá que hay una reflexión racional, ¿no? Entonces, es decidir qué hacer, qué creer, qué decidir, buscar diversas fuentes de conocimiento. Este es el primer paso eh, para el desarrollo del pensamiento crítico, porque es examinar de manera lógica todas esas fuentes de información que nosotros vamos a ir revisando, ¿cierto? Valga la redundancia acá, y que ustedes pues deben realizar esos procesos para llegar a,
a sacar, a extraer esa significancia de eso que yo estoy acá aprendiendo en la universidad, en mi proceso académico, cómo lo puedo aplicar en mi contexto, ¿cierto? ¿Qué me deja a mí desde el punto de vista personal y pero también profesional, ¿no? La selección de la mejor opción, entonces discriminar aquella información válida, relevante y reutilizable, ¿no? Es el conocimiento personalmente construido que me deja para mí. Implica hacerse cargo de la mente y de la vida. Es empezar a establecer ese criterio propio, ¿no? Y aquí es importante dentro de esa selección de opciones que nosotros empecemos a revisar fuentes que sean confiables, a comparar. Por eso la investigación cobra vida, ¿no? En los procesos académicos, porque es lo que me permite revisar, bueno, qué dicen los diferentes autores sobre este tema que están dejando aquí, cuál es esa percepción y cuál también es ese criterio propio que yo puedo establecer de eso que estoy conociendo. Y bueno, no solamente esa selección de una opción se establece dentro de los procesos académicos, dentro de la vida personal, de esa vida diaria de cada uno de nosotros también es importante, ¿no? Para la toma de decisiones, pero toma de decisiones a partir de las evidencias, a partir de esa información que yo voy adquiriendo. Entonces es una decisión informada que yo voy a ir tomando en este camino. Y bueno, aquí propiamente hablando de la educación, ¿no? El proceso de racionamiento, este es como el corazón del pensamiento crítico. Es establecer un propósito, identificar un problema, analizarlo, formular alternativas de solución, evaluar, elegir y actuar, evaluando los procesos y los resultados. Fíjense que acá dentro del pensamiento crítico cobra mucha vida ese proceso, ¿cierto? Porque no es solamente, bueno, llegar a un resultado, llegar a una conclusión, sino qué pasó en ese proceso. Por eso dentro de todo lo que nosotros podemos hacer en esos ejercicios matemáticos, aquí siempre nos preguntan los docentes, ¿cierto? Pero ¿cómo llegó? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cierto? ¿Por qué le dio esa cantidad? ¿Por qué llegó a ese resultado? ¿Qué hizo? Entonces, eh, dentro de todo lo que es el conocimiento es importante, ¿cierto? ¿Cuál fue el proceso que yo utilicé y que sea un proceso lógico, un proceso coherente con lo que yo estoy revisando acá, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa importancia un poco, aquí sí los quiero escuchar, escuchar a alguno a través del micrófono. Aquí a través de estas preguntas, la primera que nos dice, ¿por qué sería conveniente tener habilidades cognitivas de interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación? ¿Por qué son importantes estos elementos? Y no solamente hablo de los procesos educativos, ¿no? Sino en general dentro de esa vida diaria, vuelvo y digo. Bueno, aquí ya veo, profe Aldamaris, una manito levantada. Sí, señora. Liari ya tiene habilitado el micrófono para que por favor lo Perfecto. habilites Liari, e cuéntanos. intervengas. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora, buenas tardes, Liari. Cuéntanos. Bueno, yo creo que estas competencias o habilidades son importantes porque aparte de nosotros estar formando acá, o sea, nos estamos formando para pues tener una profesión y adquirir conocimientos para poderla ejecutar adecuadamente, pues sé que hay que buscar ser personas integrales, no solo tener estos conocimientos para aplicarlos en un trabajo o porque estudiamos la carrera, sino como personas en nuestra vida diaria. Ujú. Muy importante lo que estás diciendo. Claro, esto se lleva a a cualquiera de los ámbitos en que nosotros nos movemos, ¿cierto? Profesional, inclusive hasta el social, laboral, académico. ¿Hay alguna otra manito por allí, profe Damaris? Que no veo. No, profe. Igual ya tienen los micrófonos habilitados para que solo le den la opción de activar y ya pueden intervenir. Perfecto, creo que Buenas, allí hay buenas otra tardes. manito. Muy buenas tardes. Cuéntanos. Bueno, yo creo que esas habilidades son las que nos permiten como entender y hacer también otros procesos como
cómo concluir, decidir, eh, escoger las mejores opciones, bueno, verificar qué es lo más conveniente, qué es lo que no. Entonces, al igual que Hilary, yo sí creo que sirven tanto para el estudio como para la vida diaria poder desarrollar esas habilidades. Ujú. Para las relaciones también con las personas, creo que sirven para todo eso. Ujú. Muchas gracias también por tu participación. Así es cierto, desde la interpretación, esa capacidad de interpretar esa información para comprender a qué nos está llevando, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué me es útil? ¿En dónde la puedo aplicar? ¿Cierto? El análisis que es descomponer eh, en sus partes, ¿cierto? Sus elementos, esa información para poder tener una claridad, ¿cierto? La evaluación que nos permite juzgar esa validez, esa calidad, esa relevancia que tiene esa situación, esa lectura, ese problema inclusive también, ¿cierto? La inferencia, entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? ¿Qué puedo inferir? ¿Qué me está diciendo el texto? ¿Cómo es ese diálogo, cierto? ¿Cómo se presenta? Y cómo puedo también explicar esos pensamientos, esas ideas, porque también es importante cómo lo doy a entender, ¿no? Y esa autorregulación, a mí me gusta mucho la autorregulación porque está presente en esos procesos metacognitivos, mm, en donde yo establezco un plan, ¿cierto? A seguir, lo monitoreo también hago una evaluación cómo me fue, si las estrategias que utilicé fueron adecuadas o no fueron adecuadas, ¿cierto? ¿Cómo está mi motivación allí en esto que estoy emprendiendo, que estoy realizando? Entonces, por eso estos elementos son esenciales cuando hablamos de ese pensamiento crítico. ¿M? Y ahora, otra pregunta. Si ustedes fortalecieran su pensamiento crítico, ¿creen que tendrían más éxito en el trabajo, mejores resultados académicos, mejores calificaciones? ¿Qué creen ustedes? Profe, hay una intervención en el chat de Wendy que nos dice, porque eso nos ayudará a defendernos del mundo, reevaluar lo que nos dicen y realmente decidir para nosotros mismos lo que es correcto y lo verdadero. Ujú. Tiene que ver con tomar esas decisiones, ¿cierto? Esas decisiones informadas que aquí estamos hablando. Bueno, creo que aquí una manito de Gregory, alcance a ver por allí. Sí, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Sí, mira, cuéntanos, Gregory. pues para mí es muy importante tener pues un pensamiento crítico, analítico, basado en la lógica. Esto nos ayuda pues a interpretar para dónde vamos y lo que se espera de nosotros a un futuro en un empleo, en nuestra profesión, en nuestra vida diaria y saber interpretar y saber transmitir lo que entendemos y lo que sabemos con claridad nos ayuda pues a que seamos mejores personas, a que comprendamos realmente qué es lo que estamos haciendo y para dónde vamos. ¿Qué estamos haciendo y para Gracias. dónde vamos, cierto? Eso es bien importante, sobre todo cuando hablamos de ese aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, tanto en el trabajo como en esta parte ya académica, ¿cierto? En esos resultados que esperamos, pues es indispensable el desarrollo de ese pensamiento crítico, ¿no? Nos ayuda, como ustedes mismos también lo mencionaron ahorita, a tomar decisiones informadas, a resolver quizás problemas complejos que se nos puedan presentar a comunicarse de manera más efectiva y aquí la comunicación en este proceso académico que ustedes están iniciando cobra mucha vida porque es importante sabernos comunicarnos, cómo me comunico aquí con el docente por los diferentes medios, cómo me comunico a través de los foros de discusión académica, allí cómo se va dando esa interacción con mis compañeros, con el docente también, ¿cierto? Cómo es mi participación en esas web conferencias. Y lo que se propone desde este pensamiento crítico es que pasemos de ser unos agentes pasivos a unos agentes más activos, ¿cierto? En el proceso académico, que nos involucremos un poco más. Bueno, yo puedo dar mi opinión, ¿cierto? Mis ideas también las puedo plantear acá,
pero siempre esos argumentos dentro de una validez científica, ¿cierto? Dentro de una argumentación que tenga dentro del conocimiento, mm, no decirlo por decirlo, ¿cierto? Entonces yo aquí doy mi opinión, pero ¿de dónde sale? Ah, es lo que yo pienso y ya. No, es empezar a discutir con eso mismo que nosotros nos estamos enfrentando, ¿no? Los diferentes temas, en los diferentes ámbitos, puedo empezar a hacer relaciones, comparaciones. Eso es esencial e importante, ¿no? Y también me permite trabajar de forma más autónoma, porque algo que en la universidad pues se quiere con nuestros estudiantes es que logren desarrollar procesos académicos más autónomos, ¿no? Que logren hacerse dueños de su tiempo. Por allá hay un micrófono abierto, por favor revisen para que lo cierren, que no tengamos interferencias. ¿Listo? Entonces, este es importante tanto en el ámbito académico como en el laboral, ¿cierto? Y bueno, ¿sabían ustedes que hay un estudio con más de 1.100 estudiantes universitarios que se encontró que las mayores habilidades de pensamiento crítico, que quienes tenían mayores habilidades de pensamiento crítico tenían mayores promedios en sus calificaciones? Y esto está documentado, esto es científicamente está validado. Entonces, cuando desarrollamos ese pensamiento crítico, pues vamos a esa validez, ¿cierto? Del conocimiento, eso que estamos aprendiendo. Entonces, es por eso esencial y más aquí cuando hablamos de una educación superior. Listo, bueno, entonces aquí vamos a ver un poco esos pasos para desarrollar ese pensamiento crítico, ¿no? Entonces, lo primero es identificar el problema, como lo mencionábamos al inicio, qué está sucediendo, por qué está sucediendo, qué suposiciones estoy haciendo. Esas suposiciones tienen una validez científica, están sustentadas sobre el conocimiento o es solamente a partir de lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿no? Investigar, esencial en cualquier proceso académico, es recopilar esa información relacionada con el problema, donde se incluyen los datos, las estadísticas, la información sobre los proyectos anteriores, los comentarios del equipo. Aquí el trabajo colaborativo es esencial en cualquier investigación, por eso mismo, ¿no? Bueno, en cualquier proyecto que nosotros emprendamos en una tarea, ¿sí? Determinar la relevancia de los datos. ¿Qué tan confiable es esta información? ¿De qué fuentes viene? Viene de, bueno, en mi época era, había allí una página que era el Rincón del Vago. Creo que ya no está. ¿M? Ahora creo que es Wikipedia. Entonces, de dónde estoy sacando esa información? ¿Sí? Si tiene validez científica o no. ¿Qué importante es esta información? ¿Realmente es relevante para eso que estoy haciendo en el momento, para ese tema que estoy en el momento abordando? Esta información está actualizada o es por lo general, por ejemplo, en las investigaciones se pide que los estudiantes pues tomen autores cuyos temas no tengan más de 10 años, por ejemplo, ¿sí? Claro, tenemos teorías que vienen de hace muchísimos años, pero que autores en esta época la toman, ¿cierto? Y sacan unas nuevas teorías a partir de ellas. Por allí creo que Shirley tienes el micrófono abierto. Si se especializa en un área particular, ¿cierto? Eso también es importante, ¿no? Porque no vamos a sacar por sacar, bueno, saco de esta página la información sobre este tema, copio y pego y listo y chao. Pero ni siquiera la leí, no sé si eso sí tiene una concordancia, si eso tiene una validez, ¿sí? Entonces eso es importante. Hacerse preguntas, ¿estoy haciendo algún tipo de suposiciones sobre esta información? ¿Qué tipo de suposiciones son? Hay otras variables que no he considerado. He evaluado la información desde todas las perspectivas que se me presentan acá o que puedo encontrar. ¿Hay algún punto de vista que no he considerado?
Eso es importante, ¿cierto? Y colocar, escribir esas dudas, esas inquietudes que van apareciendo dentro de las diferentes lecturas que ustedes van a empezar a realizar, ¿cierto? Para abordar los temas, van a encontrar un nuevo vocabulario. Es importante que ustedes empiecen a discriminarlo y bueno, si acá no me queda claro, voy a buscar, ¿cierto? Voy a investigar, bueno, pero esto, ¿qué me quiere decir? Si esto, ¿qué es? ¿No? Si de pronto eso no es claro. Encontrar la mejor solución. Entonces es establecer una conexión entre la causa y el efecto, ¿cierto? ¿Cuál es esa causa, ese efecto? Es decir, ¿cuál es esa relación causal que se está presentando acá? ¿Cuál es el impacto que tiene esa información? Y esto pues no conduce necesariamente a una solución sencilla, sino que ayuda a comprender esas diferentes variables que se pueden presentar para tomar una decisión informada. Presentar la solución, entonces la solución, la conclusión, la reflexión, ¿cierto? De ese proyecto, de esa investigación, para poder explicarla a otros y poner en acción eso que nosotros decidimos, ¿no? Que estamos decidiendo acá. Me voy mejor por este enfoque, me voy por esta línea, por esta corriente, ¿por qué? Debo tener allí una argumentación clara. Analizar la decisión, ¿cierto? Hablar si es efectiva o no, si se resolvió el problema inicial. Ustedes van a hacer dentro de las actividades que se eh, pudieran desarrollar, ¿cierto? Para que ustedes dejen allí esas evidencias, porque más que presentar una actividad con unos datos, con una información, eso es una evidencia, constituye una evidencia de eso que ustedes están conociendo, eso que ustedes están aprendiendo y en algunas podrían solicitarles que hagan un árbol de problemas, ¿cierto? Y allí debo encontrar la solución, ¿sí? Ya especifiqué las causas, la raíz de ese problema, cuáles son esos efectos, pero cuáles son esas soluciones, ¿sí? Entonces, si se resolvió, quizás con eso que ustedes concluyeron, con esa decisión que allí tomaron, nos deja lecciones positivas o negativas. Se puede aprender desde esta experiencia para ser más crítico la próxima vez, porque siempre en los procesos hay aspectos que mejorar, ¿cierto? Aquí me faltó decir esto, aquí yo no identifiqué esto, esta otra variable, que ahora sí la veo, ¿sí? Eso siempre va a suceder, ¿no? Bueno, aquí les voy a colocar un video, un pequeño video. Me dicen ustedes si lo pueden escuchar. Es un poco esto que les estoy diciendo, ¿cierto? Hace mayor claridad sobre ese pensamiento crítico. Entonces aquí lo voy a poner. Explicaré qué es el pensamiento crítico, ¿Ahí lo sus escuchan? características, habilidades. Te explicaré cómo puedes desarrollar el Creo que pensamiento sí. crítico Sí, y está Sí, mejor. profe, sí se agregaré Sí, escucha. ejemplos de Señora, pensar de perfecto. forma crítica. El pensamiento crítico o el juicio crítico es la habilidad de analizar y reflexionar sobre los hechos de forma objetiva para poder crearse un juicio o una opinión certera. Incluye también la capacidad de pensar sobre los problemas sin aceptarlos, buscando soluciones. Esta forma de pensamiento no se desarrolla de forma automática con el nacimiento, sino que es necesario practicarla con el objetivo de ser capaz de utilizarla. Para poder desarrollarla es necesario superar algunas características innatas de las personas, como el egocentrismo y el sociocentrismo. Ejemplos de pensamiento crítico son buscar información contraria a lo que se está leyendo, buscar soluciones a problemas que se dan como irresolubles o tomar una decisión informada basada en la consulta a diversos profesionales. Características del pensamiento crítico. Para entender mejor lo que es el pensamiento crítico, vamos a ver sus características más importantes. Es razonable y racional. Una persona que esté utilizando el pensamiento crítico no llega a conclusiones precipitadas ni se basa en sus emociones para tomar una decisión. Por el contrario, es capaz de recopilar los datos necesarios como para entender una situación por completo y luego analizarlos para extraer la conclusión más lógica.
Por lo tanto, cualquier razonamiento que se base en los sentimientos o las opiniones en lugar de en los hechos no puede ser considerado como pensamiento crítico. Es reflexivo. Para llevar a cabo un acto de pensamiento crítico no es suficiente con poder recopilar datos racionales y dejar de lado las emociones. Además de esto, una persona que quiera formular un juicio crítico tendrá que ser capaz de reflexionar sobre el tema, de tal manera que se asegure de comprender totalmente lo que está ocurriendo. Requiere de la voluntad para investigar sobre un tema. Una persona que no sienta curiosidad sobre un tema o situación en concreto no podrá nunca realizar un ejercicio de pensamiento crítico sobre ello. Esto se debe a que, para recopilar todos los datos y analizarlos de forma no sesgada, es necesario querer conocer realmente lo que ocurre. Por ello, las personas capaces de formular juicios críticos sienten curiosidad de forma innata o, en algunas ocasiones, han aprendido a generársela. La persona debe ser capaz de pensar de forma independiente. Aceptando toda la información que recibe, una persona jamás será capaz de desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico. Por el contrario, para alguien que quiera conseguirlo, debe poder analizar todas las opiniones y hechos que recibe con el fin de separar los que son ciertos de los que no. Por esta misma razón, una persona que sea capaz de utilizar el pensamiento crítico no es fácilmente manipulable. Al reflexionar siempre sobre lo que escucha, será capaz de separar la verdad de lo que no lo es. Requiere de pensamiento creativo. Debido a que no puede fiarse de todo lo que escucha, una persona con pensamiento crítico tiene que ser capaz de encontrar soluciones novedosas a distintos problemas. De esa manera podrá generar sus propias respuestas, aunque nadie más las haya encontrado todavía. Tiene que ser imparcial. La persona con la capacidad de generar juicios críticos tiene que poder escuchar todas las versiones de un mismo hecho con el fin de decidir cuál es la verdadera. Por lo tanto, no puede dejarse llevar por sus prejuicios u opiniones previas. Los pensamientos sesgados no tienen cabida en una persona que quiera dominar esta habilidad. Habilidades del pensador crítico. Para conseguir utilizar el pensamiento crítico, una persona debe dominar una serie de habilidades fundamentales. Tener conciencia de la situación, con el fin de identificar problemas, ideas o situaciones sobre los que se quiere reflexionar. Entender la importancia de priorizar y organizar los datos para resolver un problema. Ser capaz de recopilar la información pertinente para entender la situación entre manos. Entender todos los datos recogidos, incluso aquellos que tienen significados ocultos. Diferenciar entre la información verdadera de la que no lo es, evitando utilizar prejuicios para separar los dos tipos. Encontrar relaciones lógicas entre los distintos datos, de tal manera que se ordenen en una explicación coherente. Extraer conclusiones y generalizaciones lógicas, además de ser capaz de ponerlas a prueba para comprobar su veracidad. Reorganizar las propias creencias con base en las nuevas experiencias e información adquiridas con el tiempo. Ejemplos reales de pensamiento crítico. Distinguir noticias verdaderas de las falsas. ¿Tus amigos tienen siempre la razón? Ya hemos terminado con este video. Bueno, listo. Entonces, acá, después de ver este video, no sé si alguno aquí quiera comentar qué fue lo más importante que le pareció de lo que escuchamos. Un poco más claro ese pensamiento crítico. ¿A qué hace referencia? Bueno, por acá creo que hay una manito levantada. Sí, profe. Pues me pareció muy interesante todo lo que se decía en el video, pero me llamó mucho la atención el de pensamiento creativo, el de pensar en soluciones novedosas, con la finalidad de encontrar respuestas propias. O
sea, eso fue lo que más me pareció interesante, porque tendemos como a resolver como se ha resuelto siempre. Entonces, pues, esa posibilidad de pensar en otras soluciones, de pensar en otras cosas o en otras maneras de solucionar, me pareció muy, muy interesante e importante. Me gusta mucho lo que dices. Acá no veo tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Es que acá veo como, Janet no lo alcanzo Bustos, a ver. Janet, Janet, muy, muy, muy importante lo que dices. Claro, a partir de ese desarrollo del pensamiento crítico, podemos llegar a soluciones, ¿cierto? A propuestas creativas, innovadoras, ¿sí? Por eso es que es tan fundamental y tan esencial. Bueno, antes de concluir acá lo que iba a decir, escuchemos a Santi. Santi. Sí, muy buenas noches. Lo importante del pensamiento crítico es que podemos pensar de nuestras propias ideas, a veces nos dejamos llevar a comentarios, a, bueno, diferentes relatos. Entonces lo importante es uno, qué tal le, le parezca o qué conveniencia va, ¿sí? Si es mejor o no es mejor, porque el error humano siempre es dejarnos llevar de los demás. Ujú, Santi también. Muy, muy, muy al lugar lo que dices. Bueno, Diego, que han hecho dos participaciones muy, muy importantes. Diego, Profe, muy buenas noches. Yo he buenas estado noches. todo el tiempo trabajando, conduciendo, pero estoy todo el tiempo alerta Ah, aquí a lo que caramba. está compartiéndonos usted ese conocimiento. Y me gusta del pensamiento crítico esa parte donde uno no debe creer en su totalidad sobre un tema en particular, ¿no? Que uno también tiene como ese espacio para refutar, pero refutar basado en algún argumento. ¿Cuáles son esos argumentos? Son argumentos que nacen basados en uno ir a investigar realmente a fondo qué es lo que sucede con dicho tema, ¿sí? Entonces es como eso nos lleva a ir más allá, a profundizar, a investigar, a indagar. Eso me gusta del pensamiento crítico. Muy bien, también. Muy, 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 muy al lugar. Muchas gracias. Y por último, vamos a escuchar a Gregory. Creo que levantó la mano. Muchas gracias, Diego. Gregory. Bueno, no sé, yo no escucho a Gregory. Mm, Bueno, entonces acá muy, muy importante lo que ustedes están diciendo, porque precisamente, bueno, de una parte lo que Janet nos decía, ¿no? Mm, esa forma creativa, ¿cierto? Cuando yo desarrollo ese pensamiento crítico, puedo encontrar soluciones, formas de proponer también de manera creativa. Y de hecho es que las teorías se han fundamentado de esa manera, ¿cierto? Por eso es que hablamos de traer autores cuando hablamos de investigación. Que estén más actualizados, ¿cierto? Que estén más cercanos a nuestra era porque precisamente a partir de esas teorías ya establecidas, ellos las toman y haciendo precisamente estos procesos de pensamiento crítico, las transforman, dan lugar inclusive a otras nuevas teorías allí, ¿sí? A partir de esas. Entonces, por eso es esencial, importante, y más en este proceso académico que ustedes inician, ¿cierto? Porque aquí es donde ustedes van a poner a prueba ese potencial creativo, ese potencial innovador que cada uno tiene. Y lo otro que aquí hablaban en nuestras dos últimas intervenciones un poco sobre la validez de la información. Y fíjense en que hoy en día tenemos todo lo de redes sociales, ¿cierto? Y por allí yo en algunos casos que puedo chequear, veo sobre algún tema, sea un tema nacional, de interés social, o de una situación, de algo que pasó en particular, ¿cierto? Un hecho, cómo toman diferentes posturas, ¿no? Y allí vemos que algunos se acogen a esas posturas que a veces, pues diríamos, bueno, ¿y cuál es aquí la fuente fiable, ¿cierto? De dónde argumenta, ¿sí? No, no, no es claro, no se identifica y a veces vamos, dice por ahí un dicho, ¿a dónde va?
Vicente, ¿a dónde va la gente? Entonces, a veces eso nos pasa. Entonces, por eso es importante, antes de dejar nuestra opinión, nuestras ideas, que nosotros tengamos una argumentación coherente, lógica y fundamentada, ¿no? Si no es fundamentada, bueno, carece de cierta validez. Entonces, eso es importante cuando desarrollamos el pensamiento crítico y aquí ustedes lo van a poner en escena, vuelvo y repito, en este contexto académico en el que ustedes están aquí iniciando. Entonces, bueno, muy bien. Gracias por esas participaciones. Entonces, bueno, creo que escuchándolos que quedó un poco claro, más claro, ¿cierto? Sobre a qué nos lleva ese desarrollo del pensamiento crítico. ¿M? Ahora vamos a hablar un poco del liderazgo, ¿cierto? Del liderazgo que es esencial también en la universidad, también tiene gran importancia. Aquí hablamos de un liderazgo transformador o transformacional, ¿sí? Que es lo que impulsa desde todos nuestros programas académicos y precisamente desde allí está fundamentado ese trabajo colaborativo, porque un líder no trabaja en solitario, ¿cierto? Sino que a través de un equipo desarrolla esas ideas, esos proyectos, ¿sí? Y es la forma en que yo me encuentro con el otro, con mi par, para discutir alrededor de un tema y para allí unir esfuerzos y consolidar una tarea, un proyecto, una investigación. Entonces, aquí cuando hablamos del liderazgo, ustedes se van a acordar un poco ahora que vayan a desarrollar en sus actividades esos trabajos colaborativos. Por eso es esencial, ¿cierto? Porque a veces decimos, no, pero yo me matriculé en solitario, ¿por qué tengo que trabajar con nosotros? Es esencial precisamente por esto. Y bueno, no sé si ir mejor primero al concepto, porque sí, aquí tengo una pregunta que es algo que a través de la historia, de las experiencias, ¿cierto? Siempre pues, nos preguntamos, ¿no? ¿El líder nace? ¿Nace en líder? ¿Es innato o se desarrolla? ¿Qué creen ustedes? Uno solito por allí que aquí se atreva a levantar la mano y contarnos. Santi, Santi nuevamente. Pues yo pienso que un líder ¿cómo que bueno, crece pues, respecto a las experiencias, respecto a los conocimientos, respecto a su forma de ser, a su forma de liderar, porque pues aparte de conocer, no solo es tener ciertos conocimientos, sino de cómo liderar. Y eso es muy, muy importante. Entonces pienso yo eso. Muy bien, muchas gracias, Santi. Sí, efectivamente, es cierto. Bueno, en la psicología, yo soy psicóloga. mm, Ay, Ginette, una tocaya mía, ¿quieres participar? Bueno, Ginette, te escuchamos. Ya digo lo que les iba a comentar a partir de lo que acá dice Santi. Ginette, bueno, Ginette, no sé si tienes problemas con el micrófono. Si quieres, escribe en el chat allí tu opinión sobre esto que les acabo de preguntar. Mm, bueno, entonces yo dentro de la psicología, ¿cierto? Hay una teoría, la teoría de rasgos, dentro de la psicología social, que hablaba un poco que el líder nace, que el líder es innato, pero esto se ha ido reevaluando a partir precisamente de esas investigaciones, ¿cierto? Y se ha encontrado en ellas que el líder se desarrolla, ¿sí? A través de esas experiencias, a través de esas situaciones que le pueden permitir potenciar ese liderazgo, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos esa capacidad para ser líderes, porque a veces uno escucha a algunos estudiantes decir, no, pues que yo, no, yo para líder no, yo casi no tengo liderazgo, yo no. No, claro que sí, cada uno tenemos un potencial. Que lo desarrollemos o no, eso depende de nosotros, ¿cierto? Entonces, cada uno de ustedes en estos procesos, en este proceso académico que iniciaron, tienen ese potencial para consolidar ese liderazgo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí pasando un poco al concepto, desde un autor nos dice que es la persona que utiliza su influencia, su capacidad y conocimiento para guiar a los grupos en el logro de los objetivos que se define como líder. Y acá algo que Santi creo que lograste tocar un poco en tu intervención,
y es que el líder, ser líder no depende de esa autoridad, de ese poder, ¿cierto? Hoy en día está revaluado un poco, ¿sí? Esos liderazgos. Eh, por ahí había un dicho que decía, se me olvidó ahorita, así como el chavo, eh, el que manda, manda, aunque mande mal, bueno, algo así creo que es, ¿cierto? Y eso está revaluado en este momento, porque el líder es quien lleva a un grupo de trabajo a consolidar, ¿cierto? Unas metas, a lograr unos resultados, pero a través de qué? De esa inspiración, de esa motivación, de ese desarrollo del trabajo en equipo, ¿sí? Más que sea porque tiene un poder allí, porque tiene una autoridad. Aunque bueno, que encontramos diferentes tipos de liderazgos que ya ahorita un poquito vamos a tocar. ¿Cuáles son esas Profe, características entonces? Sí. tenemos la intervención de Ginette, qué pena contigo la interrupción. Ay, sí. Ginette, no Ginette te nos dice preocupes, en el chat, gracias. yo pienso que un líder se desarrolla desde la educación en la casa, con la familia y el entorno que ha tenido, a través de vivencias que le han permitido desarrollar esa habilidad de liderazgo. Ginette. Muchas gracias, profe Damaris. Muy importante, Ginette, lo que dices. Claro, también, ¿cierto? Desde el hogar, desde la familia, allí podemos encontrar. Bueno, eso tiene que ver de pronto con esta teoría que les digo, la teoría de rasgos, que hablaban un poco que el líder también es innato, ¿no? Sí, claro que sí, tiene que ver con esos contextos en donde se desenvuelve, en donde uno va creciendo, ¿no? Y a partir de esas experiencias es que podemos desarrollar ese liderazgo. Muchas gracias por esa intervención. Entonces, dentro de las características, pues el liderazgo constituye un proceso altamente interactivo, ¿cierto? Y que implica ese establecimiento de una dirección, de una visión y unas estrategias. Es decir, tener unas metas determinadas hacia dónde vamos, ¿sí? Y pues que se orientan a las personas con una motivación permanente. Y por eso el liderazgo transformacional, eso es lo que busca, ¿no? Potenciar realmente en cada una de las personas ese liderazgo. ¿Para qué? Para consolidar unas metas, para llegar a unos objetivos que estén en común, que puedan beneficiar en común a un grupo de personas. Y aquí no hablamos solamente de dos, tres, cuatro, no, porque eh, digamos que los objetivos de la universidad son mucho más altos, ¿cierto? Por eso dentro de su misión y su visión está. Y es que de verdad nosotros desde la universidad podamos resolver algunos problemas de índole social, de índole nacional, de índole internacional, ¿cierto? Que presentamos. Entonces, el liderazgo, pues, es esencial acá. ¿M? Entonces, es una visión y una motivación compartida en eso que queremos alcanzar y que no solamente contribuya a unos cuantos, a unos dos, tres, no, sino que en general, ¿no? Mm, dentro Profe, de mira que, estas, perdóname, ay, profe, qué pena tranquila, contigo. Es que no eso va importa. muy en línea con lo que nos dice Cristian en el chat, quien nos dice que el liderazgo es la capacidad de influir y motivar e inspirar a un grupo de personas para lograr un objetivo común. No se trata solo de dar órdenes, sino de guiar, apoyar y empoderar a los demás. Ujú, muy bien, muchas gracias. Efectivamente, ¿cierto? Esos son los liderazgos que, pues hoy en día, dentro de las empresas, por ejemplo, tienen mejores resultados, ¿no? Entonces yo leo las historias que salen en algunas revistas económicas y es muy interesante ver cómo crecieron como empresa, ¿cierto? Cómo se consolidaron a partir precisamente de un liderazgo dado más que por la autoridad, por el ejercicio de poder que tengo económico, social y demás, en cómo logro motivar e inspirar a ese grupo de personas con el que me encuentro. Muchas gracias, Cristian, también por esa intervención, por esa reflexión muy importante. Entonces, acá dentro de los modelos, algunos modelos, porque hay muchos más modelos de liderazgo, tenemos, por ejemplo, el sociable, ¿no? Que tiene bajo énfasis en las tareas y alto énfasis en las personas, ¿sí? Le importa más el bienestar de las personas
que de pronto esos resultados que puedan ser satisfactorios o no. Mm, el indiferente, bajo énfasis en las tareas y bajo énfasis en las personas. El tecnicista, alto énfasis en las tareas, pero bajo énfasis en las personas. Entonces, me importan los resultados, lograr esas metas, consolidar esos objetivos, pero muy poco el bienestar de las personas que se encuentran desarrollando pues esas tareas, ¿cierto? Y el sinérgico, alto énfasis en las tareas, perdón, y alto énfasis en las personas. Este es un liderazgo que pues se considera que sería un liderazgo más equilibrado, ¿cierto? En donde se tienen en cuenta las dos partes, ¿no? Las tareas, desde esa planeación, desde ese monitoreo que les decía un poco que tiene que ver con esas estrategias metacognitivas, ¿no? Pero también el bienestar, la motivación, ¿sí? ¿Cómo están esas personas que están allí involucradas en esas tareas, ¿sí? Entonces, por eso se propone un líder más democrático, más transformacional, como les decía, que es la apuesta que tiene nuestra universidad, nuestra UNAR, en esa formación académica de cada uno de ustedes como profesionales, ¿no? Porque conduce a unos altos resultados, ¿cierto? A una productividad, eh, pero que también en el camino esas personas van creciendo en todos los aspectos de su vida, ¿no? Entonces, eso es importante porque es de manera integral. Bueno, muy bien. Espérenme acá que. Aquí. Listo, entonces, bueno, aquí ya vamos para. No mentiras, esta es otra actividad. Que ahorita vamos a hacer un palde. Entonces, acá, dentro de estos rostros que se presentan, ¿ustedes reconocen alguno? ¿Creen que es líder? ¿Qué podemos aprender de ese liderazgo? ¿Por qué son líderes? ¿Por qué se considera líder? Aquí también quiero escucharlos un poquito, uno, dos, tres, que acá nos puedan contar a quién toman aquí como referente, que conozcan por qué es líder, por qué fue líder y qué podemos aprender de ese liderazgo. Liari, sí, Liari, tienes la manito levantada, cuéntanos. Pues creo que la princesa que está ahí, creo que es Moana. Sí, Pues ella es como un referente de líder porque ella buscaba mucho el bienestar de su comunidad, entonces siempre daba la cara por ellos y siento que esas son características muy importantes de cualquier líder, o sea, representar en cualquier situación a su comunidad y hacer que pues crezcan juntos como comunidad. o sea, Liari, que aquí estamos hablando que fue una inspiradora, ¿cierto? Inspiró a su Sí, comunidad. más que todo siento que quiere llegar a que las mujeres seamos líderes, o sea, que nos proyectemos más como líderes y que no solo sean siempre los hombres. A ese empoderamiento, ¿cierto? Bueno, muy bien, muchas gracias, Leari. Por acá había otra manito levantada, pero no alcancé a ver quién era. Profe Janet Bustos. Eh, Janet. pues yo creo que lograron ser líderes porque de alguna manera consiguen que la gente los siga, o sea, como que esos sueños, esas metas de ellos se convierten también como en sueños, en metas, en objetivos de muchos. O sea, ellos logran que como que conseguir todo el apoyo y toda, es como si la gente se alineara con ellos para llegar a cumplir a ciertos objetivos, a ciertas metas que sean beneficiosas no solo para ellos, sino para muchos. Es como la idea que tengo sobre todo de Gandhi y Bill Gates. Pero Janet, ¿por qué lograron esa alineación? O Digamos un sea, poco, o sea, porque
porque ellos logran como motivar, incentivar, eh, o sea, o sea, no se quedan en lo individual. Eso que ellos de pronto quieren o persiguen o les parece que debe hacerse, eh, también de alguna manera logran que, que sea, que sea un querer de todos los que están al lado, los que van con ellos, ¿sí me entienden? Es como en ese sentido que por eso llegan a ser líderes. No van solos, van con muchos, pero esos muchos, o sea, logran como que los demás se apropien también de su sueño, de su meta, de tal manera que se beneficien muchos. Es lo que yo como Es, intuyo esta, ahí. esta última parte, Janet, es bien importante porque es un beneficio, ¿cierto? En común. No es para él, no es para su familia, sino que es para, para el mundo, ¿cierto? Como el ejemplo que pones de Gandhi. Muy bien, Janet, muchas gracias. Por acá creo que una última manito, vi por acá levantada, pero no sé quién fue. Diego, profe. Ah, Diego. Profe, bueno, yo estoy viendo ahí así las imágenes y sé que Mahatma Gandhi es un líder con mucha influencia a nivel mundial porque, pues bueno, entre varios de los eh, como de las hazañas históricas, icónicas de él, es todo lo de la independencia de la India, ¿no? Él lideró ese movimiento para independizarse la India y también ha tenido influencia social en las comunidades a nivel mundial porque es un defensor de los derechos humanos, de los derechos civiles, Ujú. entre otros. Sé que es un personaje que inculca mucho la unión entre naciones, es muy de ese ámbito también espiritual. Entonces, creo que se basa en lo físico, sino también lo espiritual. Ujú, Diego, muchas gracias. Casi nada, ¿cierto? Los derechos humanos. Casi nada. Bueno, muchas gracias por sus participaciones. Profe, hay dos Bueno, intervenciones en el chat. ay, No sí, sé no si te pregunté, qué pena. Sí, qué quieras pena acá. escucharlas. Sí, No, por no te favor, preocupes, muchas profe. gracias. Listo. Bueno, Joana nos dice que Simba buscaba siempre que su familia estuvieran juntos. Eso es un líder porque busca el beneficio en común para poder proyectarse en uno solo. Y Cristian nos dice que piensa que Nelson Mandela es un líder increíble del que podemos aprender un montón. Su capacidad para perdonar de unir a un país dividido es asombrosa. Además, su perseverancia y compromiso con la justicia son súper inspiradoras. Oh, Mandela, bueno, aquí traes a colación otra persona muy importante a través de la historia. Procesos de resiliencia. Bueno, muchas gracias por esas participaciones. Bueno, muy bien. Bueno, entonces acá siguiendo algunas herramientas para fortalecer el liderazgo, algunas porque hay muchas más, ¿cierto? Y que ustedes también pueden ir encontrando, pueden ir estableciendo. Entonces, pues una de ellas es establecer objetivos, ¿no? Es el punto de partida para liderar. Sin un objetivo, pues no vamos a llegar a ninguna parte, ¿cierto? A una meta. ¿M? Asumir la responsabilidad de las decisiones. La culpa no es de otro. Y acá es importante dentro de esos procesos, el desarrollo de la metacognición, precisamente a esto nos lleva, ¿cierto? A revisarnos qué está pasando en ese proceso, de pronto cuáles son las fallas o cuáles son los ajustes que debo hacer, ¿cierto? Y es allí donde encuentro que, bueno, yo tengo que hacer algunos cambios, ¿sí? Cuando seguimos todavía de pronto en, bueno, es que es el otro, es que no me colaboró, es que no me hizo, es que no me dijo, es que no me informó, todavía podemos quedarnos allí en, en algo
que no nos va a permitir crecer, ¿cierto? Porque la culpa es del otro, no asumo mi responsabilidad, entonces, bueno, allí no hay un crecimiento. Sé el ejemplo, tus acciones hablan más que tus palabras. A veces somos muy buenos para hablar, ¿cierto? En el discurso, ese diálogo, pero a la hora de actuar, mm, bueno, por eso es importante, ¿no? Que esté como en equilibrio. Aportar a otros desde la construcción, que es incentivar el trabajo en equipo, que acá es importante ese trabajo colaborativo y que acá ustedes ahorita van a empezar a entender un poquito en la universidad de qué se trata, ¿no? Y no solo corregir el error aquí, ¿cierto? Sino resaltar también lo bueno, lo positivo. Por eso aquí el liderazgo pues debe inspirar, ¿cierto? Motivar, ¿sí? Porque si solo me centro en esas cosas que de pronto no salieron bien, en esas cosas, claro, hay que reconocerlas, sí, obviamente que sí, pero también en eso que de pronto la otra persona aportó, ¿cierto? En eso que la otra persona tiene para dar. Transmitir confianza, liderar desde los valores de la ética y la justicia, más en un país como el nuestro, como Colombia, donde vemos día a día procesos de corrupción que salen aquí. La ética y la justicia es sumamente importante, ¿cierto? Aquí en el video, cuando hablamos del pensamiento crítico, nos decía un poco, ¿no? Mm, no es bueno tomar partido, ¿cierto? Frente a una situación hay que escuchar las partes, hay que ver las perspectivas que se presentan, ¿sí? Y eso nos lleva a ser un poco más justos, ¿no? Y desde esa ética, entonces, ¿cómo estamos nosotros actuando? En realidad, sí, soy ético, ¿no? Buscar siempre mejorar, sugiere opciones como mirar hacia el futuro y construir el camino, ¿cierto? Ahí el camino se va andando y se va construyendo. Entonces, ustedes aquí poco a poco van llegando a esa meta de ser profesionales, pero en ese camino, ¿qué pasa? ¿Cómo estoy llegando, no? Entonces, por eso es importante revisar es desde esas acciones, desde esas metas que yo tengo propuestas, desde esos objetivos, cómo estoy aquí andando, ¿no? En este proceso, ¿no? Y bueno, acá lo que nos dice al final, paso a paso, es un proceso que se puede desarrollar realmente el liderazgo. Entonces, por eso volvemos a lo mismo, ¿no? No nace, sino que se desarrolla. Hay características quizás, pero que vienen con la persona, pero también se desarrollan esto. Y en este proceso académico ustedes van a tener toda la oportunidad de desarrollar ese liderazgo. Bueno, de últimas voy a colocar este video porque es un video más motivador. Es una canción muy linda. Bueno, aquí vamos a esa parte vivencial. Entonces acá vamos a presentar, este es más bien como un quiz, que hay unas preguntas con unas opciones y ustedes me van a indicar cuál sería aquí la elección, ¿cierto? Que ustedes hacen. Perdón, entonces la primera pregunta. Hay cinco estudiantes hacen un trabajo colaborativo en el que deben hacer un video de un tema X, ¿cierto? Uno de ellos da una idea de cómo realizarlo, a lo que casi todos responden en el foro que están de acuerdo, pero uno de los compañeros que ingresa posterior al foro, luego de leer la guía de actividades y el material de lectura, se da cuenta que la propuesta no está según lo que indica la guía. ¿Qué debe hacer el estudiante? Entonces aquí ustedes van a decir aquí en el chat si es la A, si es la B, si es la C, por cuál elección se va. A, ponerse muy bravo, indicar en el foro su molestia porque no está de acuerdo. B, realimentar la propuesta del compañero en el foro indicando lo que establece la guía de actividades con respecto a lo que deben realizar. Y C, mejor no decir nada y acogerse a lo que propone el compañero para evitar problemas. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, allá Damaris y Leo me ayudan a mirar. Claro ¿Por que sí, cuál se profe. van más? Gracias. ¿Por cuál Ya más se van? estamos La B. en el chat con B. La B. Bueno, hay algunos que indican la A o la C. No, profe. Común Siete acuerdo Bs, B. Ah, muy bien. 7 Bs y una C. Una C. Ujú. Gracias, Leo. 7B y una C. Mejor, bueno, vamos a mirar aquí estas opciones rápidamente. Bueno,
ponerse muy bravo, indicar en el foro su molestia porque no está de acuerdo. Eso ayuda a solucionar aquí lo que se necesita realizar, ¿no? ¿Cierto? Pues dejo ahí mi molestia, me desahogo quizás, pero de pronto en ese desahogo no lo hago de una manera respetuosa, ¿cierto? Por un lado, ¿sí? Entonces, acá, bueno, podría estar generando otros problemas, ¿sí? Y pues no lleva a una solución. La hace mejor no decir nada y acogerse a lo que propone. Entonces me quedo callado para evitar problemas y ya y listo y chao. Eso no está dentro de ese desarrollo del pensamiento crítico y ese liderazgo, ¿cierto? Porque sí, es importante acá como la respuesta muy bien, los que se fueron por la B, que es argumentar, ¿cierto? Realimentar allí en el foro. No, miren, yo revisé la guía y esto es lo que encontré. Lo que nos están pidiendo es esto, por esto y esto y esto y esto, ¿cierto? Con mucho respeto, con el desarrollo también de esas habilidades sociales, una comunicación que sea asertiva, ¿sí? Más que de pronto por desvalidar, podríamos decir, lo que el compañero está aquí proponiendo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora la segunda nos dice, te encuentras en un conversatorio, que es un espacio sincrónico entre estudiantes y el tutor o el docente, donde hablan de una lectura. El tutor hace una pregunta y nadie responde. Sientes que no te preparaste lo suficiente. ¿Qué haces? A, le informas al tutor, te retiras del conversatorio, te preparas y participas en una fecha posterior. ¿Mm? B, das respuesta a las preguntas, a la pregunta y no mencionas nada respecto a la lectura. O C, le mencionas al tutor que no leíste y das respuesta a la pregunta. ¿Qué nos dicen acá en el chat? ¿La A, la B o la C? Se abre la urna virtual. Estamos atentos, profe. Gracias, Santa Maris. Bueno, vamos a ver en esta urna virtual por cuál se van nuestros estudiantes. Joana dice que la C, Cristian, Gregory también se inclinan por la C, Wendy también, Santiago también por la C, Santi también, Natalia también la C, Marley, Jennifer, Cristian, Sandra, todos coinciden en la letra C, profe. En la C. Bueno, vamos a hacer aquí rápidamente esta reflexión. La C, le mencionas al tutor que no leíste y das respuesta a la pregunta. Bueno, eso estaría de acuerdo a lo que hemos visto dentro del pensamiento crítico. Yo no leí nada, ni idea del tema, pero acá me voy a inventar rápidamente y doy una respuesta de mi parecer, de lo que yo creo, sin un fundamento, ¿cierto? No, no sería. Ojo con eso, ¿no? Porque sí es importante que allí, y aquí entramos a hablar también de esa ética, ¿no? Un poco. Entonces, yo asumo mi proceso, ¿cierto? Y digo, no, yo no leí, yo aquí qué voy a decir si no leí. Dentro de esta reflexión para mí sería la A, ¿cierto? Le informa al tutor y se retira del conversatorio y es prepararse. Yo me preparo para una próxima sesión del conversatorio a partir de esa lectura, del material que hay allí de consulta y demás, para dar un argumento válido, ¿cierto? Un argumento dentro de ese material que había allí, ¿sí? Porque si no, aquí estaríamos diciendo, bueno, voy a hablar por hablar, ¿sí? Que lo importante es que participe, diga lo que diga, ¿no? Pero aquí hay una manito levantada. Janet, profe, sí señora, tengo Ah, la manito Janet, levantada. Janet, Sí, Y Diego Janet. nos dice en el chat que hay que ser conscientes cuando no estamos listos. sí. Ujú. No, mi punto iba a que yo creo que todos pensamos entre la A y la C, pero no siempre se puede participar después. Eh, entonces, pues, en el caso de que haya otra oportunidad, pues yo sí creo que debe ser la A. Lo que pasa es que a veces no siempre, bueno, en la vida, no sé, en las clases no hemos empezado, pero a veces no hay otra oportunidad. Entonces,
si participas ahora o ya no vas a poder hacerlo nunca. Y dependiendo del tema, porque a veces la experiencia, dependiendo del tema de lo que se esté hablando, a veces la experiencia, lo vivido, no solo lo que uno cree o lo que uno piensa, sino a veces la experiencia nos puede servir para responder, dependiendo de qué se trate. Entonces, por eso Bueno, creo que en un caso como ese, pues ya muy especial, podría ser la C también. bueno, Janet, también es válido tu punto. Quizás mencionándole al tutor, ¿cierto? Que nos leyó, ¿sí? Pero que dentro de su experiencia, ¿sí? Esto es lo que, pues piensa, ¿no? Pero bueno, de pronto es que acá no se contextualizó dentro de la pregunta que el conversatorio, bueno, este era un espacio que antes se tenía en cátedra unadista, en el curso de cátedra unadista, en donde se desarrollaban en varias fechas, ¿sí? Ese conversatorio. Entonces se tenía la oportunidad, si en este encuentro no ingreso en este otro, ¿sí? De acuerdo a esos horarios que pues me quede mejor. Mm, pero sí es importante, ¿cierto? Ser conscientes de que necesito sí o sí prepararme, porque fíjate que a veces es eso, entonces por la premura, porque hay una calificación, hay una nota de por medio, no, yo tengo que participar para sacarme algo allí dentro de esta nota, pero realmente eso es lo importante acá, la calificación más que lo que yo pueda aprender y pueda argumentar, ¿cierto? Pueda dar mis ideas, pueda dar a entender. Entonces, ahí lo dejo, porque si es tu argumento es válido, Janet, porque claro, de pronto, bueno, no hay otra ocasión en donde pueda participar y quizás dentro de mi experiencia me sirva, ¿cierto? Sirva, mi aporte sea de reflexión también, sea muy útil, porque perdón, dentro de mi práctica, pues puedo aportar, ¿sí? Dentro de mi experiencia. Pero bueno, ¿qué tanto estaríamos haciendo aquí este ejercicio de manera consciente? ¿Sí? De acuerdo a ese proceso académico. Bueno, ahí lo dejo. Esto es lo chévere de estos temas porque le permiten a uno realizar también algunos debates, discusiones, y eso es lo que también se requiere, ¿no? Precisamente para desarrollar esa parte crítica en cada uno. Bueno, la pregunta 3 dice, en un mismo horario se te cruzan dos espacios de cipas, que son unos encuentros, pues que también son sincrónicos, ¿no? También tiene una sesión presencial, pero también sincrónico. Bueno, sincrónico hablo en línea, ¿no? En línea. En el que profundizan sobre un tema y brindan puntos extra por la participación en ellos. ¿Qué harías? A. Participas en las CIPAS, cuyo tema, ustedes más adelante van a conocer qué quiere decir esto de CIPAS, pero es un encuentro académico, ¿sí? Cuyo tema tiene mayor prioridad de comprensión para mejorar tu proceso de aprendizaje. B. Escribes a los tutores para que te aconsejen a cuál ingresar. O C. Te conectas a los dos para obtener los puntos, así no puedas prestar atención. A, B o C, que dicen acá en nuestra urna virtual, dijo la propia Aldamaris. La urna virtual dice que A, Ah, B, C, bueno, la mayoría se está inclinando por la A, pero hay respuestas migradas. ¿Hay variadas? Sí, profe. Tenemos también la B. mm, no hay más. Manden sus respuestas para que podamos informarle a la profe. Gregory nos dice para, que la letra para hacer el A. consolidado. Ajá. Cristian A. Wendy también acuerda que la A. También hay B, C, profe. Marley Bueno, está dice, muy... está indecisa. Está indecisa, Marley. Nos dice que está entre la A o la B, dependiendo de cómo vaya con mis notas o mi conocimiento. Si tuviera buenas notas, elegiría la A. Bueno, Cristian, César también se inclinan por la A, profe. bueno, listo. Listo, cerramos nuestra urna, Aldamaris. No mentiras, pueden seguir allí participando. Bueno, empecemos de abajo hacia arriba, ¿cierto? La C, te conectas a los dos para obtener los puntos, así no puedas prestar atención.
muy importante. ¿Por qué diría que no? Porque, y esto está dentro de las investigaciones soportado, validado, que multitareas, mm, mm, claro, y ustedes de pronto aquí me van a refutar, claro, ¿cómo que no? En un hogar, por ejemplo, estoy haciendo varias cosas, ¿sí? Pero se ha encontrado dentro de las investigaciones que cuando hacemos varias cosas al tiempo, no siempre podemos tener una buena concentración, no siempre los resultados salen como nosotros queremos, ¿cierto? Deseamos, porque estoy aquí, estoy allá. Entonces acá cuando hablamos, por ejemplo, de escuchar dos en línea, no está la concentración puesta, está dividida, ¿no? Entonces puede ser que allí no tengamos comprensión y pues estuve en las dos, tuve los puntos, pero realmente comprendí, entendí de lo que se trataba, pude hacer los ejercicios precisamente para evidenciar esa comprensión. Bueno, la B, escribes a los tutores para que te aconsejen a cuál ingresar. El docente, ¿quién toma la decisión acá? Son ustedes, ¿cierto? Y aquí hablamos ya de decisiones informadas, ¿no? Entonces, creería que si es la A. Porque pues hay que revisar, bueno, cuál es el tema para mí o dentro de los cursos que me parece más complejo y que de pronto yo ya hice porque es necesario revisar, ¿cierto? Antes un chequeo previo, una lectura previa. Bueno, aquí tengo muchas dudas, muchas inquietudes en este tema, no tengo una buena comprensión, voy a ingresar a ese CIPAS, ¿sí? Cuando se nos cruce, ¿no? Que si hay la oportunidad dentro de esta sesión aquí pronto presencial y esta otra la hago virtual del otro curso, bueno, súper, ¿cierto? Pero cuando no tengo esa posibilidad hay que revisar, hay que tomar una decisión informada, ¿cierto? Sobre eso que de pronto yo tenga menos claridad, menos comprensión, ¿sí? Mm, bueno, pilas porque de pronto a veces nos guiamos, vuelvo y digo, en las notas, hacemos mucho énfasis en esas calificaciones y sé que es importante. Los procesos académicos, nuestro sistema educativo lo exige, ¿cierto? Si yo no tengo X notas, X puntaje, pues no apruebo el curso, ¿sí? Y eso es algo que está condicionado ya. Pero también revisemos, ¿no? Y precisamente para obtener mejores resultados, bueno, necesito comprender el tema, ¿cierto? Entonces allí también entraría a evaluar eso. Ahí les dejo. Bueno, vamos con la otra pregunta. Se nos está acabando casi el tiempo. Bueno, haces una lectura, pero pero no entiendes muy bien el tema, puesto que como la gran mayoría de los estudiantes trabajas y estudias por lo que decides. A. Busca las respuestas en internet sin tener claro el tema, las copias y pegas en tu trabajo y entregas todo. B, no entregas el trabajo porque no comprendes el tema. O C, solicitas orientación al docente sobre lo que no comprendes. Rápidamente nuestra urna, A, B o C. Haces una lectura, pero no entiendes muy bien el tema, puesto que como la gran mayoría de los estudiantes trabajas y estudias por lo que decides, B o C, ¿qué dicen ustedes? Y bueno, Profe, acá La C. la, sí, la urna se inclina por la C. por la C. Todos, Bueno, muy todos bien, dicen que me la C. gusta. Me gusta esa respuesta porque precisamente creo yo que aquí se inclina más por esta, ¿no? Es solicitar la orientación de eso que yo no comprendo al docente porque ¿qué gano con copiar y pegar y listo y chao? Tengo una nota. Si de pronto el docente no se dio cuenta, aunque nosotros tenemos aquí unos sistemas en donde, y bueno, dentro de esa experiencia también, ¿no? Dentro de ese ejercicio docente, pues empezamos a evidenciar que es copiado, que de pronto hace parte de esas reflexiones que encontramos por ChatGPT y tal cual lo pegamos, bueno, ¿no? Entonces, es necesario para comprender, porque eso es lo más importante, ¿cierto? ¿Qué es más importante? Claro, la nota, vuelvo y digo, tiene aquí relevancia, pero lo más importante es que yo pueda entender el tema, ¿cierto? Eso que tengo que hacer, eso es lo que me aporta a mí realmente en mi ejercicio profesional. Bueno, muy bien.
Y vamos aquí con la última pregunta que dice, como estudiante debes leer para poder desarrollar las actividades en los cursos matriculados. Sin embargo, no te gusta mucho leer, por lo que decides A, realizar el trabajo con solo tus opiniones personales sin leer ningún contenido. B, buscas en Internet información en páginas como Wikipedia o buenas tareas para desarrollar el trabajo. O C, te das cuenta que parte del aprendizaje debe ser significativo en aras de ser un profesional íntegro, por lo que decides automotivarte y realizar las lecturas. ¿Qué dicen ustedes? ¿A, B o C? ¿Qué dicen acá Damaris y Leo? La C. Oh, Diana, te animaste aquí a participar. La C. Lo dices con Sí, profe, contundencia. se están inclinando todos por la Siete, C. 6. 8, ¿Por la 6 C? hasta hoy. Sí, señora. Por allá hay un Sí, micrófono profe, abierto, ¿cierto? ya lo silencié, profe. Listo, gracias. Listo, entonces acá, ¿qué nos dicen? ¿Se inclinan más La C. por la C? Muy bien. Bueno, sí, porque realizar el trabajo con solo opiniones personales, sin ningún contenido, sin ningún fundamento, ¿cierto? Sin ninguna validez fundamentado sobre una validez científica, pues no tiene sentido, ¿cierto? Buscar información en las páginas y ahora con el chat GPT, ¿cierto? Y listo, entregar y chao, eso tampoco tiene sentido. ¿M? Bueno, muy bien, muy bien. Listo. Bueno, aquí ya el tiempo se nos está acabando, por eso, bueno, vamos aquí a correr un poquitico. Aquí esta es como la última actividad que les voy a pedir aquí rápidamente, bueno, tomándose en algunos minuticos, pero muy cortos por el tiempo. Y es, aquí vamos a ver unos en tres columnas, ¿cierto? Se proponen em, tres temas, podríamos decir. Y ustedes van a decir acá si es mito o es realidad. Solamente van a escoger uno y me van a indicar acá, ¿es un mito o es una realidad? Entonces, espérenme acá, ya lo voy a compartir aquí a través del chat. Uy, pero ahora se me perdió la barrita. Ah, espérenme que se me perdió. Aquí, ya. Ay. Aquí. Bueno, espérenme aquí, dejo de compartir un momento para compartirles aquí rápidamente a través del chat porque no me dejó ver. Listo. Entonces, van a ingresar rápidamente a este Padlet y compartí. Espérenme, ya se los voy a mostrar acá en pantalla. Aquí, entonces ustedes van a escoger acá uno de estos que es un mito o es una realidad. Ustedes van a identificar qué es, ¿cierto? El primero dice la educación virtual es mucho más fácil que la educación presencial. ¿Es un mito o es una realidad? La educación virtual no tiene la calidad suficiente. ¿Mito o realidad? El título expedido en educación virtual y a distancia vale exactamente igual que uno presencial. ¿Mito o realidad? Entonces aquí la manera de participar es que ustedes debajo, aquí aparece un más, ¿cierto? Debajo de cada columna, allí le dan al clic, acá colocan su nombre, tenlo con nombre propio, acá donde dice escribe algo fantástico, entonces ustedes van a colocar su argumento, porque pueden considerar que es un mito o es una realidad. Brevemente, no hay problema. Y publica. Rápidamente, si pueden, si quieren pueden buscar, pero tenemos 3 minutos porque ya el tiempo se nos está acabando para mirar de pronto aquí, no sé, en internet, si ustedes quieren revisar dentro de una fuente confiable o sencillamente aquí no hay problema, ¿cierto? Si dan su opinión libremente, no hay lío. ¿Cuál escogen? Uno solo y aquí nos dicen, ¿es un mito o es una realidad y por qué? Bueno, aquí voy a actualizar a ver si ya hay participaciones.
Ah, bueno, no sé aquí quién nos dice que es un mito, pero no nos argumentas por qué. Brevemente, no es necesario que aquí nos dejen toda a partir de un documento científico o algo, no. En este momento esto es algo más también desde su perspectiva, ¿sí? ¿Qué consideran ustedes? Eh, Aquí nos dicen, bueno, la primera, ¿no? La educación virtual es mucho más fácil que la educación presencial. Acá nos dice que es un mito, requiere aún más disciplina, estudiar de forma virtual. Ajá, excelente. Jennifer, creo que también dices que es un mito porque se adapta a nuestro tiempo de trabajo, ¿cierto? Es un mito. Bueno, tengo todavía argumentación. Listo. Sí, brevemente una pequeña argumentación, no hay problema. También pueden, bueno, ya están participando aquí de la Hola, segunda. buenas tardes, ¿cómo estás? Diana Carolina, ¿nos hablas a nosotros? Creo que no. Bueno, la educación virtual no tiene la calidad suficiente. Acá nos dicen que es un mito porque depende de la responsabilidad de cada estudiante. Ujú, muy bien, acá creo que querías decir también mito, escribiste miro. Muy bien. Bueno. Mito, la segunda, la educación virtual no tiene calidad suficiente. Nos dicen acá que es un mito, depende de las ganas de aprender de cada estudiante. Muy bien, ¿cierto? Uno hace la universidad también a donde va, ¿no? Uno la lleva, de acuerdo a acá lo que ustedes dicen, a esa responsabilidad, a esa motivación un poco, creo que en esta última, lo que nos quieren dar a entender esa motivación por aprender que cada uno tiene. Bueno, muy bien. Muy bien, pueden seguir participando. Yo voy a pasar aquí nuevamente a la presentación. Y bueno, acá ya les voy a hablar un poco de esa actividad autónoma. Un ejercicio que ustedes pueden hacer, ¿cierto? En estos días, antes de iniciar su proceso académico ya formal en la universidad, antes del 1 de abril, que está muy cerca. Leer un artículo o un tema o una noticia del interés de cada uno de ustedes y analizar desde un pensamiento crítico, ¿cierto? Esta noticia que, y bueno, hoy en día tenemos mucha información de temas nacionales, bueno, cosas que están pasando, por ejemplo, en nuestro país y que, bueno, acá no me voy a referir, pero que ustedes creo que saben de qué hablo. Y bueno, ahorita creo que Aldamari les recuerda lo de la asistencia, bueno, no sé, lo estén llevando. Em, entonces, acá algunas preguntitas que les dejo. ¿Cómo el pensamiento crítico aporta a la formación de cada uno? ¿Cierto? Esto para que ustedes lo revisen. ¿Qué características debe fortalecer para ser un líder? ¿Y cómo fortalecer el pensamiento crítico y el liderazgo durante esta formación académica? Aquí con lo que hablamos un poco, con lo que les traía. ¿Qué les gustó y qué sugerencia tengo para este encuentro? Bueno, si alguno quiere activar su micrófono y también acá decirlo a viva voz, también acá es escuchado, bueno, quienes realizaron este taller y bueno, muchas gracias por permitirme traer aquí este ejercicio en estos dos temas que son fundamentales. Acá, bueno, para terminar ya aquí, en nuestro Padlet, en la última, nos dicen acerca del título, ¿no? Expedido en educación virtual a distancia, que vale exactamente igual que uno presencial, nos dice que es una realidad, se cumplen con los mismos estándares de las universidades presenciales, exactamente, estamos vigilados por el Ministerio de Educación Nacional, la acreditación es igual, ¿cierto? Si es así, creo que así debe ser. Janet nos dice, muy bien. En realidad, ya que en este se vio las materias, competencias y tiempo que uno presencial, exactamente. Tiene la misma rigurosidad, ¿cierto? El título universitario a distancia vale igual, es una realidad, cumplimos con los mismos objetivos. Ujú. El título universitario vale igual, virtual o presencial.
Nos dice Milena que es una realidad porque si la carrera cuenta con una certificación de calidad otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación, el título es igual de válido, no importa la modalidad. Exactamente. Bueno, muy bien. Acá hay otras participaciones que, bueno, ya no alcanzo a ver. Aquí de Santiago, eh, de Juan, de Jennifer nuevamente, de Marcela. Bueno, muy bien. Muy importante lo que ustedes aquí dicen y esa identificación que hacen. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus aportes. Ya aquí terminamos. No sé si alguno quiere, ay, perdón que no les puse. mm, este último rápidamente, un poquito aquí les voy a poner esta música que inspira un poco a ese liderazgo. Si no la pongo Edwin, me ahorca. Atrévete a sonreír en la prueba. Atrévete a pisar fuerte dejando tus huellas. Tú y yo podemos ser grandes. La historia transformar. Somos líderes que vencen en la adversidad. Vamos derribando murallas. Somos guerreros. Bueno, ya aquí concluimos ahora sí. Para terminar, les quería dejar esta canción que es muy motivadora, muy inspiradora, ¿cierto? Que ustedes de verdad en su proceso académico desarrollen ese liderazgo, ese pensamiento crítico, porque eso es lo que les va a permitir a ustedes ser unos profesionales que respondan a las necesidades del país, a esas demandas que tenemos en el momento, y que de verdad aporten desde esa ética y esa justicia que se quiere. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharme, por sus participaciones. Gracias al Damaris, Leo, aquí también por apoyarme en esa logística. Y bueno, espero que les vaya muy bien con el siguiente taller. No alcanzamos aquí a escuchar sus apreciaciones. Espero que les haya gustado, que les haya sido de mucho interés y que les haya aportado en especial. Entonces, muchas gracias y que tengan una feliz noche. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, profes, a ti y al profe también, Leonardo, para el apoyo de esta logística, a ti por compartir tanto conocimiento con nosotros, por incentivarnos también en este pensamiento crítico tan necesario, no solo en nuestra metodología, sino también en la vida misma. Así que muchísimas gracias, profe, por eso. De verdad, creo que todos quedamos con el aprendizaje ahí para aplicar en nuestro día a día. Y finalizamos esta sesión agradeciéndote, profe, y Muchas dándole también gracias. la oportunidad a las profes Diana Pinzón y a la